Bienvenidos pues a nuestros programas en los que vamos tocando ya el Evangelio Dominical. Estamos ya, para su información, en el 29º domingo del tiempo ordinario del ciclo A. Y en esta oportunidad pues tenemos el Santo Evangelio tomado de San Mateo capítulo 22, los versículos 15 al 21. El texto dice así: en aquel tiempo los fariseos se reunieron para buscar un modo de enredarlo con sus palabras. Le enviaron algunos discípulos suyos acompañados de herodianos que le dijeron: Maestro, nos consta que eres sincero, que enseñas con fidelidad el camino de Dios y que no te fijas en la condición de las personas porque eres imparcial. Dinos tu opinión. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Jesús, adivinando su mala intención, le dijo: ¿por qué me tientan, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Le presentaron un denario. Y él les dice: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Contestan: del César. Entonces les dijo: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oírlo se sorprendieron, lo dejaron y se fueron. Hasta aquí nuestro texto de la palabra de Dios. Ahora bien, la frase conclusiva del pasaje evangélico es una pues de las más conocidas y también de las más enigmáticas. No es fácil establecer su significado, por lo que no siempre viene aplicada correctamente. La emplean a veces quienes detentan el poder para invitar a la jerarquía eclesial a no inmiscuirse en asuntos políticos. Otras veces es la misma jerarquía la que pues utiliza este texto. Por tanto, cuando se trata de este texto, a veces los gobernantes, para afirmar el derecho propio de defender y proclamar los valores que nacen del Evangelio, ha sido usada, pues, entre otros por quienes defendían la hierocracia papal y por quienes propugnaban el cesareopapismo, por quienes defendían la laicidad del Estado y por los que soñaban un sometimiento de este al poder religioso, por quienes sacralizaban las instituciones y por aquellos que justificaban el poder temporal pues de la Iglesia. Algunos banalmente la usaban para invitar a cada uno lo que le corresponde. Para entender la frase hay que colocarla en el diálogo que la ha originado. El emperador de Roma exigía de todo súbdito que hubiera cumplido los 14 años, si era hombre a los 12, si mujer y hasta cumplido los 75 años. La contribución al erario público de un denario anual era el tributum capitis, para el que se hacían los odiosos censos que provocaban pues a veces revueltas populares. Hacer un recuento del número de personas que pertenecían a Dios equivalía para el israelita piadoso sustraerlas a la autoridad del Señor y a someterlas a un poder humano. Por esto que después de haber hecho un censo del pueblo, David dice lo siguiente: a David le remordió la conciencia y dijo al Señor: he cometido un grave error. Ahora, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he hecho una locura.
Eso está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículo 10. Un día, pues unos fariseos acompañados por los simpatizantes de Herodes, se presentan a Jesús y de manera un tanto obsequiosa, después de haber reconocido su amor por la verdad y su rechazo de compromisos, le ponen una pregunta insidiosa. Maestro, nos consta que eres sincero, que enseñas con fidelidad el camino de Dios, que no te fijas en la condición de las personas porque eres imparcial. Dinos tu opinión, ¿es lícito pagar el tributo al César o no? Es extraña esta alianza entre fariseos y herodianos. Los primeros pensaban que era una impiedad apoyar la ocupación romana y los segundos, por otra parte, eran sostenedores de Herodes Agripa, el fantoche sin personalidad del emperador Tiberio, y eran pues colaboracionistas. Nos encontramos aliados contra Jesús porque éste molestaba a ambos bandos. Era leal y rechazaba toda forma de hipocresía. La pregunta estaba formulada de tal manera como para no dejar escapatoria a Jesús. Si se pronuncia contra el pago del tributo, podría ser denunciado a las autoridades romanas como un subversivo. De hecho, pues según San Lucas en el capítulo 23, versículo 2, lo acusarán ante Pilato de soliviantar al pueblo para no pagar el tributo al César. Si se declara favorable, se trae pues las antipatías del pueblo que odiaba a los colonizadores romanos. Las tasas se suelen pagar siempre y en todas partes pues de mala gana, pero en Palestina el tributo era además odioso por un motivo añadido de orden religioso. El denario requerido tenía en una de sus caras la figura del emperador de Roma y la inscripción: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Y sobre la otra cara el título de romano pontífice, con la imagen de una mujer sentada, símbolo de la paz, quizás Livia, la madre de Tiberio. En 1960 se encontraron 30 de estas monedas en el Monte Carmelo. Es conocida la repugnancia de los israelitas por las imágenes humanas prohibidas por la ley. Usar el denario de Tiberio significaba dar el propio consentimiento pues a una forma de idolatría. Jesús se da cuenta de la trampa que le han tendido, pero no elude la pregunta. Como suele hacer, conduce hábilmente a sus interlocutores a la raíz del problema. Pide en primer lugar que le muestren la moneda y ellos, ingenuamente hurgando dentro de la túnica, los vestidos en aquellos tiempos pues no tenían bolsas, pues la presentan. No se dan cuenta de que Jesús está jugando con ellos. Si les pide ver la moneda es porque Jesús no la tiene. Para sí no tiene ni una piedra donde reclinar su cabeza, había enseñado según Mateo 8:20. Y si ellos la muestran, quieren decir que poseen monedas, que las utilizan sin problemas. Las reciben por sus prestaciones y las gastan en el mercado. Pero hay algo más. La discusión tiene lugar en el recinto del templo. Esto Mateo 21-23 nos ubica ahí. Y por tanto, en lugar sagrado que ellos profanan sin escrúpulos al mostrar aquella imagen, les entran escrúpulos solo a la hora de pagar las tasas. Después de haber observado la moneda, dice Jesús:
¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, le responde. Entonces les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El primer mensaje que Jesús quiere dar es claro, es un deber moral, además de civil, contribuir al bien común con el pago del tributo. No hay razón que justifique la evasión fiscal y el robo al Estado. Sea cual sea la línea política y económica escogida por el gobierno, el discípulo de Cristo está llamado a ser un ciudadano honesto y ejemplar, comprometido activamente en la construcción de una sociedad justa, alejado de subterfugios y optando por políticas que favorezcan a los más débiles, no sus propios intereses. Escribiendo a los romanos, Pablo propone en términos más explícitos la directiva del maestro. El reinado de Nerón estaba en sus comienzos, el emperador es veinteañero y desde 3 años gobierna de manera clemente y moderada. Y esto es lo que el apóstol recomienda pues a los cristianos de la capital, que cada uno se someta a las autoridades establecidas porque toda autoridad procede de Dios y las que existen han sido establecidas por Él. Por eso quien resiste a la autoridad resiste pues al orden establecido por Dios. Por tanto, hay que someterse y no solo por el miedo al castigo, sino por un deber de conciencia. Por la misma razón, paguen los impuestos. Las autoridades son funcionarios al servicio de Dios, encargados de cumplir este oficio. Den a cada uno lo debido. Al que se debe impuestos, impuestos. Al que se debe contribución, contribución. Al que respeto, respeto. Al que honor, honor. Eso está en Romanos 13, 1 al 7. La respuesta de Jesús, sin embargo, no se limita pues a afirmar el deber de contribuir al bien común con el pago de las tasas, sino que añade, den a Dios lo que es de Dios. El verbo que usa significa más exactamente restituir. Dirigiéndose a los presentes dicen, den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ellos no solamente están reteniendo el dinero que hay que entregar al emperador, sino que han entrado en posesión de manera ilegal e injusta en una propiedad de Dios y deben restituírsela inmediatamente porque Él la exige suya. ¿Qué propiedad? Ya en el año 200 después de Cristo, Tertuliano había intuido que esta propiedad era el hombre que debía ser restituido a Dios. De hecho, creándolo había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y a imagen de Dios lo creó, dice el libro del Génesis 1:26 al 27. Si la moneda debe ser restituida al César porque en ella está impresa la imagen de su dueño, el hombre debe ser restituido a Dios. El hombre es la única criatura en quien está impreso el rostro de Dios. Es sagrada y nadie puede apropiársela. Quien la hace suya la esclaviza, la oprime, la explota, la domina, la usa como objeto. Debe restituirla inmediatamente al Señor. Pues viendo las cosas como están en el texto dominical, pues nos damos cuenta de una verdad que expresa el texto en su totalidad. Estamos en las afueras del templo y es la oportunidad que tienen aquí los enviados de los fariseos, enviados de los saduceos.
Y concretamente el texto nos ofrece que al estar dentro del templo, según la ley judía, cualesquiera de los que entraban al templo tenían que hacer cambio de moneda en la entrada. Si no hacían ese cambio, pues eran impuros por llevar moneda pagana dentro de los bolsillos. La moneda que giraba pues dentro del templo era pues una moneda propia del pueblo judío. Pues es así como estamos, que ahora Jesús, al preguntarle qué moneda tienen dentro del bolsillo, resulta ser que tienen una moneda romana. Y bueno, ya Jesús lo ha dicho, de quién es esta moneda, de quién es este rostro, y ellos dirán, es del César. Entonces, el hecho de cargar una moneda dentro del templo, había una ley. La ley dice que está prohibido tener y hacer ídolos. Y una moneda con la figura del César significaba pues ser idólatra, estar adorando la imagen del César. Por lo tanto, Jesús le está diciendo a estas personas, ustedes que son pues adoradores del César, denle al César lo que es del César y a Dios hay que devolverle lo que es de él. ¿Y que lo que es de él? Pues el culto propio. Y el culto propio que deben mostrar los judíos es la honra al nombre de Dios. El nombre de Dios, pues, es la presencia que deben mostrar los judíos como adoración a Dios, restituyendo la imagen y semejanza de Dios que hay en las personas. Por eso ya pues los santos padres insistían en ese aspecto. San Ireneo de León dirá que restituir la imagen de Dios, es la gloria de Dios, es que el hombre viva con dignidad. Por tanto, para este domingo estaremos celebrando ya en este tiempo, pues este texto que nos va a orientar a darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Bien, con esto creo que ya terminamos nuestra meditación y pues les agradezco su atención, esperando dentro de 8 días comentar pues la palabra.